Tardes, bienvenidas a todas. Creo que esto va a ser una jornada muy aleccionadora para todos y damos entonces comienzo a la sustentación de tesis en Maestrías en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, del aspirante Daniela Vélez Osorio. Eh, la tesis se llama El análisis de alertas tempranas sobre deserción estudiantil en educación superior, un estudio de caso para Medellín. La directora de esta tesis es la doctora Joana Vázquez Velázquez del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el orden del día tenemos entonces primero la presentación de los jurados, segundo la sustentación del aspirante, tercero la intervención de los jurados, luego tendremos entonces, pues, como quinto la evaluación evaluación. La directora y los asistentes se retirarán para permitir la libre liberación de los jurados y sexto, la lectura del acta a cargo de quien preside la sustentación. Que en este caso soy yo, soy Nora Elena Espinal, soy la directora del área curricular de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Doy entonces la bienvenida a la doctora Elcida Solano Benavides, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico, doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Zulia. La bienvenida a la doctora Mónica María Correa Zavala, directora de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad de Rosario. La estudiante tendrá un tiempo entre 20 y 40 minutos para su sustentación. En caso de que necesite más tiempo, pues podrá solicitarlo. Los jurados luego tendrán una disponibilidad de entre 10 y 20 minutos. También pueden requerir, si requiere más tiempo, puede solicitarlo. Si hay alguna réplica, usualmente concedemos unos 30 minutos para la réplica del estudiante. Y luego entonces seguimos con el procedimiento y es que nos retiramos, los jurados deliberan y construyen su concepto. En caso de que ustedes consideren alguna mención o alguna consideración especial, pues simplemente eso se solicita, se sustenta y es el Consejo de Facultad quien se ocupa de proceder en este caso. En caso de que alguno de los jurados no hay pueda rechazar el trabajo, pues el Consejo de la Facultad procederá a nombrar otro jurado según nuestras normas. Entonces damos inicio a la presentación por parte del estudiante Daniela de su trabajo de investigación. Adelante, Daniela. Bueno, buenas tardes para todas. Como lo dijo la profesora Nora, mi nombre es Daniela Vélez, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales y candidata a Magíster en Ciencias Económicas. Bueno, en primera instancia, quiero ofrecer mi profundo agradecimiento a la profesora y decana Joana Vázquez por todo su acompañamiento en la dirección de mi tesis de maestría, también a la profesora Nora Elena Espinal, que me acompañó en un inicio en mi proceso formativo, y a las profesoras Elcida Solano y Mónica Correa por la revisión de mi tesis y por sus importantes aportes y comentarios a la misma. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para iniciar ahora sí la sustentación de la misma. Les voy a pedir que me confirmen una vez puedan ver la presentación. Ya se está viendo, Daniela. Ya se ve, gracias. Listo. Bueno, entonces el título de la tesis es el análisis de alertas tempranas sobre deserción estudiantil en educación superior, un estudio de caso para Medellín. El objetivo general de la investigación es proponer un análisis de alertas tempranas para disminuir las tasas de deserción en las tasas de deserción estudiantil universitaria, ¿cierto?
Lo que realizamos fue un planteamiento de una pregunta problema, y aquí definimos pues como algunos factores claves. La pregunta en sí es cuáles son los factores determinantes asociados a la deserción estudiantil y cómo a partir de estos pueden las instituciones de educación superior identificar alertas tempranas asociadas a la deserción estudiantil. Básicamente esa es la estructura pues de la pregunta de investigación. En este cuadro resumen se puede observar la propuesta metodológica a través de la cual se desarrolló el trabajo de tesis. Las etapas están diferenciadas por los colores. Hay un planteamiento inicial del problema de investigación, como es un estudio de caso, entonces hay una observación de un contexto específico para comparar y validar información, identificar relaciones y hallar tendencias. Se realizó una revisión sistemática metanarrativa, y a partir de esto se construyó el estado del arte para identificar aproximaciones teóricas y conceptuales y apuestas metodológicas. Bueno, se hizo una revisión crítica de las bases de datos institucionales con las que se contaban, y se estableció pues el análisis descriptivo de toda esta información, identificando variables y la selección de cohortes, que es muy importante en este trabajo. A partir de esto se establecieron unos instrumentos estadísticos para analizar la información con la cual se contaba. Esto fue a través de los análisis de supervivencia y a través de los análisis de componentes principales para la construcción de un índice de permanencia que nos pudiera servir para predecir el evento de interés, que en este caso es la deserción estudiantil. A partir de esto se generan pues los resultados de la investigación, las conclusiones y las recomendaciones que están asociadas nuevamente, como se puede ver en la parte superior del cuadro, con el planteamiento del problema, dando respuesta, y asociados también a las aproximaciones teóricas y conceptuales y metodológicas que se hallaron en la revisión sistemática. Bueno, la hipótesis de la investigación básicamente es que una metodología de análisis ex ante nos permita, pues a través de un sistema de alertas tempranas, permita realizar una intervención efectiva y oportuna a los estudiantes que están en riesgo de deserción. Esto con el objetivo de reducir las tasas de deserción. Entonces, esta básicamente es la hipótesis de la investigación. Se tienen 5 objetivos específicos que básicamente están asociados a las etapas que les acabo de mencionar, que es la revisión sistémica de la literatura, plantear una metodología para establecer los factores determinantes, otra metodología para identificar alertas tempranas, la aplicación de las propuestas metodológicas al estudio de caso y al panel de datos que poseíamos al momento, y realizar un aporte a las partes involucradas e interesadas en el proceso de educación superior en Colombia. La estructura de la tesis es la siguiente, que también está asociada a las etapas. Voy a pasar rápidamente por aquí y ya iniciamos con el planteamiento general. Las aproximaciones teóricas que descubrimos pues aquí como en el trabajo de la revisión sistemática metanarrativa, es que pues la deserción estudiantil en sí es un fenómeno bastante complejo, que se ha abordado y se ha conceptualizado desde diferentes enfoques y desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Entonces, por eso se decide tomar esta metodología de una revisión sistemática metanarrativa para hacer un análisis como a profundidad e integral del fenómeno como tal. Básicamente, después de realizar esta revisión, agrupamos la información encontrada en algunos enfoques teóricos, que es el enfoque psicológico, sociológico, económico, organizacional e interaccionista. Al inicio de la década de los 30, este enfoque, pues estas aproximaciones teóricas de la deserción estuvieron muy relacionadas con las características individuales del estudiante, más asociadas al factor psicológico. Luego Spady toma la teoría del suicidio de Durkheim y introduce pues como aspectos sociológicos y de integración y adaptación a la vida académica de
la universidad. Y ya posterior a esto, pues ya más o menos en la década de los 70 empiezan pues ya como a confluir algunos otros enfoques, como es el económico, el organizacional interaccionista, que son abordados por estos actores, por estos autores que podemos ver aquí en este cuadro, y se empiezan a incluir variables como son las subvenciones, las becas, los créditos, el costo de oportunidad de acceder a la educación superior, las condiciones socioeconómicas, esto pues como para el enfoque económico. En la parte organizacional, entonces ya se hace referencia de pronto a la locación de las instituciones de educación superior, el prestigio, la trayectoria, a otros factores que son más organizacionales, a los servicios de bienestar, en fin. Y la interaccionista, pues que ya trata de integrar como todas estas variables que se habían estado estudiando de manera independiente. Entonces, básicamente, esto fue lo que encontramos. Ahorita, pues, damos paso a las aproximaciones conceptuales, al igual que la parte teórica, la definición, pues, de manera paralela, la definición de la deserción estudiantil en educación superior, también ha estado sujeta como a muchos debates a través del tiempo, porque se puede mirar desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, una es el tiempo. Yo le puedo dar una definición desde el tiempo de ocurrencia del evento, si es precoz, que es antes de iniciar el proceso formativo, pues como antes de matricularse, la deserción temprana que se da en los primeros periodos formativos y la tardía en los finales. También se puede definir por el espacio. Aquí podemos hablar de deserción a nivel de programa, que es muy diferente, por ejemplo, a nivel de sistema de educación superior, ¿cierto? Puede que no cumplan las mismas condiciones a nivel de territorio, departamento, municipio, entonces es importante definir esto. También hay unas perspectivas diferentes a nivel de las partes involucradas en el proceso, ¿cierto? Entonces hay una perspectiva desde el estudiante, una perspectiva individual, allí los factores pueden ser diferentes, ¿cierto? La deserción para el estudiante no necesariamente es un aspecto negativo o que tenga que tener algún tratamiento como tal, porque puede que su interés nunca hubiese estado asociado con la graduación o, bueno, sí pueden, las metas del individuo son diferentes en este caso, entonces no se asocia como con algo que necesite un tratamiento desde el nivel individual. También está pues la sociedad, las instituciones de educación superior y el Estado como tal, y cada uno de estos actores aborda su definición de acuerdo a sus necesidades puntuales y su alcance. A raíz de eso, pues hay un alcance en la definición, uno que es más delimitado, que hace alusión a que un estudiante abandona, pues hace alusión al hecho de que un estudiante abandone una institución de educación superior, y uno que es más amplio hace alusión al hecho de que un estudiante nunca obtenga su graduación, ¿cierto? Vemos que uno tiene un alcance muy, muy amplio y el otro no tanto, y de pronto se relaciona con algunas perspectivas de las partes involucradas. También es importante, pues en la revisión de la literatura encontramos que era muy importante diferenciar entre dos eventos, que es lo que vemos en el recuadro gris, que es el retiro forzoso o el abandono voluntario. Al inicio, pues como de las investigaciones y el desarrollo de la disciplina, pues del estudio de la deserción superior, se encontraron resultados que aparentemente eran pues que no coincidían, y esto se debe precisamente porque no se hacía una diferenciación del retiro forzoso que podía estar relacionado con el no cumplimiento, no sé, del manual de la institución o relativo al no cumplimiento del promedio, o el abandono voluntario relacionado de pronto a temas como la orientación vocacional u otros factores. Bueno, ahorita también hicimos una revisión pues como de las apuestas empíricas y de las metodologías estadísticas, ya que pues esta investigación tiene un corte cuantitativo, entonces hicimos una revisión a la literatura y encontramos que generalmente se habían aplicado
modelos estadísticos de respuesta cualitativa o de variable dependiente discreta como Logix o Probix y este tipo. Y a partir de la década de los 90 ya se empieza a ver una influencia importante de los modelos de corte longitudinal o de panel de datos, ¿cierto? Los cuales tienen pues como en cuenta el proceso dinámico del tiempo. Y aparecen nuevas variables explicativas que no se tenían en cuenta, que de pronto y que no estaban asociadas mucho con el proceso como tal de educación superior, como fueron de pronto los niveles de educación, los promedios de la educación secundaria, las pruebas estatales, la vocación, el interés, otras variables que no se generalmente no se incluían. Bueno, vamos a pasar ahorita al contexto nacional. Aquí está todo lo relacionado con una línea de tiempo que se construyó para mostrar de pronto cómo había avanzado Colombia en el estudio de la deserción en educación superior. En 2003 se inicia pues como las primeras exploraciones con un trabajo que realiza la Universidad de Antioquia. Este tiene un enfoque sociológico, se hace un análisis también longitudinal y no de corte transversal. En el 2005 se crea el SPA-10, pues que es como todo un despliegue que realiza el Estado para diseñar e implementar un sistema que permita hacerle seguimiento pues como a estas cifras de acceso, deserción, en fin, es todo un sistema para el seguimiento y monitoreo de la educación superior en Colombia. En el año 2009 se publica un libro, que esto es un avance como muy importante, sobre la deserción estudiantil en la educación superior colombiana, y allí se plantean pues como metodologías de seguimiento, diagnósticos y elementos para la prevención. Allí también en este mismo año se define una línea base donde se plantea que la tasa de deserción por cohorte es del 45%. Los planes de desarrollo los planes de desarrollo nacionales que se han venido ejecutando y que actualmente se ejecutan han tratado de darle respuesta a algunos informes de la OCDE, algunos informes de la OCDE, del Banco Mundial y demás organismos que han estudiado de alguna u otra forma el desarrollo y la educación, la influencia de la educación superior en el desarrollo. Entonces, estos planes de desarrollo también han tratado de darle respuesta pues como a algunos de esos requerimientos y alertas que se han planteado en esos informes relacionados con el acceso, con la calidad, con la permanencia pues y la deserción y algunos otros indicadores. En el 2015 también se publica la primera versión de la guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil, también un esfuerzo que hace el MEN. Y tenemos finalmente que en el 2016 se establece pues como también otra línea base de deserción por cohorte, por nivel de formación también. Aquí hay como un avance importante. Y bueno, ahora ya nos encontramos con el SPA-10 3.0, que también ya propone otra metodología, y otra metodología, pues porque ya no lo tiene la Universidad de los Andes, sino directamente el ministerio. Entonces aquí hubo también como todo un proceso de transición que retrasó la publicación de información, que fue más o menos cuando estuvo este trabajo de investigación, pues la tesis que estoy desarrollando. Entonces hubo un periodo donde hubo una ausencia de datos por la transición que estaba haciendo el ministerio a esta nueva metodología y a este nuevo portal. Como les mencionaba, para el momento de del envío de la tesis solo se contaba con información hasta el 2016 por parte del SPA-10, porque ellos estaban en el proceso de transición a SPA-10 3.0. Entonces, estos eran los porcentajes de deserción por cohorte de los diferentes niveles formativos en educación superior. Vemos que las técnicas tienen un porcentaje elevado, en algunos años por encima del 60%. Las tecnologías también están por encima de los programas universitarios. Las técnicas y tecnologías agregadas, pues está aquí.
Y los programas universitarios continúan con con un comportamiento superior al 45% en sus tasas de deserción, ¿cierto? Entonces vemos que en este gráfico, que fue el que impregnamos pues como en la tesis como tal, las tasas son muy altas, las tasas de deserción por cohorte en el país son bastante altas, son alarmantes, y bueno, ya vamos a continuar. Hay todo un despliegue pues administrativo, financiero, institucional para que haya para que haya acceso a los estudiantes en realidad al sistema de educación superior, pero hay una problemática latente que son las tasas de deserción. En el contexto municipal, bueno, qué pena. Sí, en el contexto municipal tenemos en Medellín, pues ahorita que es el lugar donde se realizó el estudio de caso, la ciudad de Medellín, la verdad ha sido una ciudad que se ha caracterizado por su inversión y por su preocupación. En realidad los hacedores de políticas del municipio han velado porque se invierta en este sector, ¿cierto? A raíz de eso, pues y como se puede evidenciar en la ciudad, existen 3 instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín, que son parte del conglomerado del municipio. Hay una agencia que era de educación superior y ahorita se llama la Agencia de Educación Postsecundaria, que es Sapiencia. Entonces, vemos que en realidad la disposición política en Medellín en cuanto a inversión en educación superior ha sido importante, no solo por la oferta de las instituciones educativas que tiene, que tienen registro de alta calidad ahorita, que algunas están en el proceso de reacreditación, sino también por toda la oferta también que tiene en cuanto a créditos, a becas, ahorita pues que están con el tema del semestre cero. Entonces vemos pues como esa disposición política a la educación superior. Entonces eso es básicamente como un contexto municipal. Adicional, pues en Medellín hay en total 35 IES de orden privado, público, entonces está la oferta de todas y la inversión privada que hay alrededor de eso. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo está el panorama a nivel municipal. De igual forma, siguen habiendo pues problemáticas de cobertura, de acceso, de inserción, de deserción, de inserción laboral y de calidad, ¿cierto? Que son temas que se siguen trabajando, a pesar de que los recursos están concentrados más en el acceso, ¿cierto? Porque de pronto es más de interés político y son cifras que son, o sea, que los indicadores se pueden mostrar a corto plazo y no a largo plazo, como es la graduación, que excede los periodos de pronto de las administraciones. En este gráfico podemos ver un análisis que hizo el Observatorio de Sapiencia y corresponde al año 2016, donde está la tasa de acceso a educación superior por comunas. Vemos que hay unas comunas que están por debajo del 25%, otras que están por encima del 75%. Se ve pues de pronto como que esta tasa no es muy equitativa pues en la ciudad, que hay una inequidad en la tasa de acceso, a la educación superior en varias comunas. Por lo que, vuelvo y repito, la disposición política se ha centrado sobre todo, la inversión se ha centrado sobre todo en el acceso para tratar de disminuir esto y en todos los programas que hay a raíz de esto. Desde 1998, esta información la extrajimos del SPA-10 hasta 2017, segundo semestre, que era la información que estaba disponible. La tasa de deserción por corte acumulada al sexto semestre era del 60.02%.
Y desde 1998-1 hasta 2013-1, el promedio de la tasa de deserción por corte acumulada al 10º semestre era del 65.7%. La deserción temprana es característica en estas instituciones. Lo que hicimos fue tomar todas las tasas de deserción por corte de las 3 instituciones y promediarlas como para tener un estimado de cómo estaba el sistema, ¿cierto? De las 3 instituciones de educación superior de Medellín. Y estas tasas, como les mencionaba, están por encima de la media nacional, que fue la que les mostré en las diapositivas anteriores. Entonces, vemos que el contexto municipal, pues, de la educación superior está siendo influenciado por la deserción, ¿cierto? Las tasas de deserción impactan de manera directa no solo pues las tasas de graduación, sino que tienen otros efectos colaterales, como son que afectan los índices de inequidad y desigualdad. Hay un costo social de los recursos invertidos, hay unos indicadores de desempleo y empleo informal en la ciudad que también pueden ser afectados por este fenómeno. Y adicional, también se ve afectada la eficiencia de los recursos públicos invertidos, por lo que les contaba ahorita, que la inversión para el acceso es muy alta, pero para la permanencia no es tanta. Entonces, eso no se traduce en tasas de graduación como tal, ni en el objetivo final, que es que los estudiantes obtengan un título profesional. Bueno, vamos a darle paso a la propuesta metodológica que se aplicó en la investigación. Como les contaba, se seleccionó el análisis de supervivencia como tal para abordar el panel de datos con el que se contaba. Lo que se pretende con este tipo de análisis es realizar un seguimiento en el tiempo al evento de interés, contemplando la dimensión dinámica del proceso de deserción, ¿cierto? No es lo mismo que los estudiantes deserten en los primeros semestres, pues las variables no son las mismas a que lo hagan al final. Entonces, es este tipo de metodologías, este tipo de instrumento estadístico permite realizar la trazabilidad y el seguimiento en el tiempo del fenómeno como tal. Aquí en este diagrama se puede ver precisamente pues como el análisis dinámico del proceso de deserción. En este proceso hay unos conceptos que son la censura por derecha y censura por la izquierda, que son datos que no son observables, pues que no están en el periodo de observación. Que se pueden presentar básicamente si son datos censurados a la derecha, si el estudiante, por decir en la línea de tiempo, continuó con sus estudios, se demoró más de 10 semestres, se demoró más de 6 semestres, pues dependiendo del programa, entonces no son observables en el periodo de tiempo. Y la censura por la izquierda es ya si el estudiante desertó, se graduó, se fue y volvió, en fin. Entonces, básicamente, estos datos son censurados en el proceso. Aquí vemos pues, la función de supervivencia la función de supervivencia, la función de hazard o de riesgo, función de hazard integrado y la función de modelo de riesgos proporcionales de Cox. Básicamente, en este ejemplo, pues este no es la aplicación como tal, pero es un ejemplo de una curva de supervivencia estimada, son curvas escalonadas. A ver. Bueno, en este análisis de supervivencia, nosotros utilizamos un estimador que es Kaplan-Meier, que es un estimador no paramétrico, y utilizamos el modelo de riesgos proporcionales de Cox, que es semiparamétrico, ¿cierto? Este sí nos permite hacer inferencias sobre las variables que pueden estar asociadas al riesgo de deserción. Entonces por eso fue seleccionado. La otra propuesta metodológica es la aplicación de un análisis de componentes principales. Los componentes principales básicamente son un método de reducción de la dimensionalidad de la información. Aquí lo que se pretende es que, pues,
construir la matriz de varianzas y covarianzas. A partir de ello, identificar los valores propios y esos valores propios sacar vectores propios. Básicamente, pues como lo digo, es un método de reducción de dimensionalidad. Se hallan los componentes principales que tienen una carga factorial muy importante. Más adelante vemos pues cómo fue el caso específico de la investigación. Y aquí vemos pues como todas las demostraciones matemáticas y lo que les decía, aquí se puede ver en el cuadrito al lado derecho la matriz, ¿cierto? Como de pronto verlo de manera más intuitiva, cómo resume la información los componentes principales. Este es un ejemplo para el primer componente principal. Bueno, las variables, bueno, ahora hablemos de las variables que se utilizaron ya para la aplicación como tal de la metodología. Es importante resaltar en esta investigación que las fuentes de información no fueron primarias, sino que fueron secundarias. Las bases de datos fueron suministradas por la institución de educación superior. Esto en realidad fue una dificultad para el desarrollo de la tesis de la maestría, debido a que se tuvo que hacer una revisión crítica, organizar la información, limpiar las bases de datos y adicional emitir como unas recomendaciones, ¿cierto? Toda vez que la institución recogía la información por periodo y no por cohorte. Entonces, para hacer el análisis el análisis longitudinal, pues básicamente tocó rediseñar las bases de datos. Entonces, bueno, quiero mencionar esto. En realidad fue una fuente secundaria. Y bueno, de este panel de datos que logramos obtener y organizar, logramos identificar también unas categorías de análisis de estas variables, ¿cierto? Lo dividimos en 4, una individual, familiar, académica, institucional. Y las institucionales estaban asociadas con el cohorte con la cohorte de admisión, que así esta era muy importante como para la identificación de cada una de las cohortes, porque así uno del estudiante, si había abandonado, si había desertado, si había sido expulsado, si había sido suspendido. La permanencia en la matrícula, esto era cuántas veces se había también matriculado, para empezar pues también a hacer ese proceso de análisis longitudinal, la permanencia en la matrícula, la asistencia a un programa de permanencia que tiene diseñado la institución, y este programa de permanencia tiene un enfoque académico. El número de asistencias a ese programa, la asistencia al programa de bienestar universitario y la asistencia a ambos programas. En la parte individual se tiene variables como edad, género, estado civil; en la familiar la estratificación socioeconómica y la pertenencia al CISBEN. Y por último, en la parte académica está el tipo de programa, el nombre del programa, la modalidad del programa, el promedio académico del semestre y el promedio acumulado. Básicamente, estas fueron las variables con las que se logró, pues las que estaban disponibles y con las que se hizo la aplicación. Bueno, los resultados, vamos a ver las características sociodemográficas de la muestra. Les voy a contar primero cuál fue la muestra. La muestra seleccionada fueron 524 estudiantes. Esta muestra fue seleccionada bajo algunos criterios que fueron el nivel de formación, el tiempo transcurrido desde el inicio de la cohorte hasta el 2019-1, que fue el punto de corte, ¿cierto? Para ver que si por ejemplo, era una tecnología, hubiese más de 6 meses, o si era una carrera más de 10 meses, para tener un periodo observado más completo. También se tuvieron en cuenta como criterios de selección de estas cortes, las tasas de graduación y las tasas de deserción y el tamaño de las mismas. Como les indicaba, tuvimos pues varias complicaciones como con las bases de datos, había información incompleta, entonces también tratamos de seleccionar las cortes que tuvieran la mayor información disponible posible. La recolección de las bases de datos, de los datos
por parte de la institución cambió de metodología algunos años, entonces unos campos estaban, otros no, y bueno, básicamente vemos que bueno, así fueron seleccionadas estas cohortes, 211 estudiantes de la cohorte 2013-2 de 3 programas de nivel universitario y 313 de la cohorte 2015-2 de 3 programas de nivel tecnológico. Se tomaron estos dos tipos de programas para también hacer comparaciones. Vemos pues en este cuadro resumen que las variables por sexo, pues en realidad la población estaba como equilibrada en cuanto a sexo. El estrato socioeconómico, vemos que, perdón, la población no la muestra, vemos que la muestra también los estudiantes pertenecían en su mayoría a estratos 2 y 3, ¿cierto? El estado civil, la mayoría de estudiantes era soltero y el 70.6 de la muestra pertenecía al CISBEN. Las variables, en cuanto a variables numéricas, vemos que la media, tenemos la edad, la media es entre 27 y 30 años, en realidad se ve que es una muestra pues como adulta porque supera los niveles de la media nacional en este tipo de programas, entonces vemos que en esta institución estudian personas pues como más adultas. El promedio del semestre, tenemos una media para los programas tecnológicos de 2.5, pues sé que es algo ruidoso, porque es inferior pues como a 3. Sin embargo, esto se puede ver explicado, lo veremos más adelante, por la alta deserción de los programas tecnológicos y también por la naturaleza del mismo, ya que están incluidos algunas tecnologías, algunas ingenierías, y tienen una carga pues como de matemáticas, pudimos llegar como esa inferencia. El promedio acumulado es de 3 y la asistencia al programa pues de permanencia que les estaba contando con enfoque académico, tenemos más o menos entre 2.6 y 3.3. Bueno, ya esto como tal son las estimaciones de las curvas de supervivencia. Al lado izquierdo está la curva de la función de supervivencia, pues graficada del programa universitario, y al lado derecho del programa tecnológico. Se puede observar que en el programa universitario la curva, pues la función de supervivencia es más alta que en la del tecnológico, lo que quiere decir que pues la deserción la permanencia en el nivel universitario y la deserción en el tecnológico, la deserción en el tecnológico es más alta. También se puede apreciar que en el programa universitario la deserción es mucho más alta en los primeros semestres académicos, mientras que en el programa tecnológico es un poco más escalonada. Y no tiene que estar relacionada como con el tiempo como tal, lo que sí sucede en el programa universitario. Esto es también el estimador de Kaplan-Meier, pero ya para cada una de las variables. Tenemos aquí algo importante pues que se puede observar, es que en la variable de género pues hay una mayor supervivencia para el sexo femenino. Esto también se ha visto pues como en diferentes trabajos y trabajos experimentales que se han realizado, esta tendencia pues como de mayor permanencia por parte de las mujeres. En el estrato socioeconómico vemos pues que las personas de estrato 5 desertan todas en su primer semestre y las de 4 todas al final. Esto es porque en realidad el porcentaje de personas que pertenecen a estos estratos es muy bajito, entonces por eso es que se ve así visualmente la gráfica y desertaron, evidentemente. La pertenencia al CISBEN, vemos que las líneas se cruzan en algunos momentos, entonces no se puede establecer como que una sea superior a la otra, la pertenencia o no al CISBEN. Entonces aquí de pronto es un poquito más complejo, vemos que a partir del periodo 3 ya sí se empieza a sobreponer una entre otra, pero al inicio no. Y la asistencia al programa de permanencia sí se ve pues como
una influencia pues importante. Todos los estudiantes que no asistieron al programa desertaron en el segundo semestre y los demás continuaron pues como en el programa. Esto es para el programa universitario. Aquí están las mismas estimaciones para las mismas variables, pero del programa tecnológico. Aquí vemos que se conserva el mismo comportamiento para la variable de género. Las mujeres tienen una función de supervivencia más alta que los... En el estrato de pronto no hay como un patrón que nos permita establecer que alguna sea, pues que algún estrato esté por encima del otro, pues tenga la función de supervivencia por encima del otro. Y en la pertenencia cis-ben, aquí sí se ve de pronto que las personas que no pertenecen al cis-ben tienen una función de supervivencia más alta que las que sí. Ay, no, sí. No, al contrario, qué pena, es que no me deja ver bien aquí por la proyección. Y en cuanto a la variable de asistencia al programa de permanencia, también se ve que las personas que sí asisten al programa tienen una curva de supervivencia más alta que las que no. Entonces, esto permite, pues, sabemos que el estimador Kaplan-Meier, pues, tiene información muestral. Entonces, es básicamente, pues, estas observaciones que se hacen a partir de la muestra. Aquí ya tenemos los determinantes de la deserción estudiantil, pero aplicando el modelo de riesgo proporcional de Cox. Este modelo tiene, como les había indicado ahorita, pues, como supuesto principal la proporcionalidad aquí lo que hicimos fue la estimación en el software, utilizamos Stata. Tenemos aquí que como premisa inicial, pues como hipótesis nula, ¿cierto? Lo que queríamos es establecer que el valor de P nos genere una significancia, ¿cierto? El valor de P es la columna que está al final para cada una de las variables. El valor de P debe ser menor a la significancia. Para este caso establecimos el 10% y vemos que las variables que cumplen como esa condición y que rechazarían como tal la hipótesis nula, que nos daría como resultado la significancia de cada una de estas variables, son las variables que están resaltadas como en negrita, que para el caso del programa universitario es si asistieron al programa de permanencia con enfoque académico y el estrato socioeconómico. Y para el caso del programa tecnológico es si se asistió al programa de permanencia y el promedio acumulado, ¿cierto? Porque vemos que P es inferior al 10% para cada uno de estos valores. Podría ser incluso el 5%, pero se nos rajó un poquito en asistencia al programa de permanencia en el programa universitario porque nos dio 5.2. Entonces, bueno, vemos que estas variables en realidad tienen una significancia importante. A ver, bueno, no, me faltó aquí que en la parte inferior se hizo pues la prueba de riesgos proporcionales y acepta la hipótesis nula validando los resultados. Luego de este proceso, bueno, no, algo importante mencionar aquí, además de la significancia que hallamos en esta parte, son los cocientes de riesgo, ¿cierto? Vemos en esta tabla que aquí no hay ni signos positivos ni negativos, pero lo que sea superior a 1 aumenta el riesgo de deserción y lo que sea inferior a 1 lo disminuye. Vemos que esto tiene una relación con los resultados en las curvas de supervivencia. La asistencia al programa de permanencia disminuye la probabilidad de deserción o aumenta la de permanencia. Para ambos programas.
el estrato socioeconómico para el caso del programa universitario. Esto significa que si le restamos 1 a este valor, que es 1.75, nos va a 1.74 nos va a dar el 74%, entonces el 74.5%, esto significa que una persona que aumenta un estrato aumenta la probabilidad en un 74.5% de desertar, ¿cierto? Para este caso específico. Igual para el promedio acumulado. Entonces, esta prueba de significancia y los cocientes de riesgo nos permiten establecer unas probabilidades de deserción en estas muestras. Aquí lo que se realiza es ya aplicar los componentes principales, el análisis como tal, realizar la descomposición factorial, que era lo que les mencionaba, pues como en la parte metodológica. Se selecciona, aquí podemos ver los primeros 4 componentes principales que se hallaron en este proceso. Cuáles eran superiores a 1 en su valor propio, que estos son los que tienen pues como mayor carga factorial. Se seleccionó el primer componente principal, acorde pues como con el desarrollo de este tipo de metodología, por lo que se encontró en la literatura y porque este componente es el que tiene la carga de información más amplia pues como de manera importante el análisis de componentes principales. Ay, qué pena. En el cuadro de la derecha ya lo que vemos es la carga factorial del primer componente principal. En esta carga factorial ya sí empezamos a ver pues como unos signos positivos y otros negativos, ¿cierto? Las variables que tienen los signos positivos, que es promedio semestres, promedio acumulado, asistencia a Quédate, que es el programa de permanencia con enfoque académico, género y estrato, vemos que excepto por el estrato, pero las demás variables aumentan el índice, o sea, hay una menor probabilidad de deserción. Y las que son negativas, que son variables que disminuyen el índice, ¿cierto? Como estudiantes de tecnologías, como lo pudimos observar también en las funciones de supervivencia, pertenecer al CISBEN, que también se observó en las funciones de supervivencia, y bueno, la edad y el estado civil aquí aparecen. Esto sí no lo podemos cotejar con las funciones de supervivencia. Bueno, entonces esto es básicamente lo que nos aumenta o disminuye el índice. Nosotros, para la construcción del índice, lo que proponemos fue hacer como un escalamiento, ¿cierto? Y establecer cuál era el peor y cuál era el mejor caso posible, ¿cierto? Para obtener un índice de 0 a 100. El peor caso posible era un estudiante que perteneciera a un programa tecnológico de género masculino con 72 años, que era un dato que estaba en la base de datos de primer semestre, con 0 asistencias al programa de permanencia, con un promedio de semestre y acumulado de 0, perteneciente al estrato 1 y perteneciente a CISB. Y el mejor caso sería un estudiante que perteneciera a un programa universitario de género femenino, con 20 años, que estuviera más o menos en el 14º semestre, con 35 asistencias al programa de permanencia con enfoque académico, con un promedio académico de semestre y acumulado de 5, que estuviera en pareja y perteneciente al estrato 6. Bueno, y que no cuente con categoría social CISB. Este era el mejor caso. Establecimos pues como estos 2 parámetros y aquí tenemos pues como la estadística descriptiva de este índice encontrado. Aquí ya lo vamos a explicar mejor, ¿cierto? Para el índice que hallamos como tal, realizamos 2 pruebas de poder predictivo, ¿cierto?
una ex post y otra ex ante. Para la prueba de poder predictivo ex post se utilizó pues, un método tradicional de predicción específicamente. Aquí pues la condición ex post es que ya sabemos cuáles estudiantes desertaron y cuáles no, entonces vemos que el modelo Logit se adecuó a los datos reales. Aquí hicimos esta prueba pues de igual forma. En esta prueba obtuvimos que el 87.7% de estudiantes clasificados de manera correcta, ¿cierto? Entonces ese fue como el poder de predicción del índice que construimos. Pero como les digo, esta prueba es para la parte ex post, entonces no aplica para el caso del índice que queremos construir, que es un índice ex ante, ¿cierto? Que permita predecir el evento y proponer pues como intervenciones efectivas. Y la segunda prueba que se realizó ya tiene que ver con el poder de predicción ex ante de este mismo índice. Para esto pues se hizo como una regla de decisión, donde se estableció que si el índice era mayor al 50%, esta persona era clasificada como no desertora o como un índice de permanencia. Bueno, vemos aquí que en los resultados, de pronto en el cuadro de abajo, que es la prueba ex ante, vemos que se clasificaron 109 estudiantes de 100 desertores de 119 y 32 estudiantes no desertores de 69. Si se compara de pronto con la tabla del predictor ex post, vemos que para la deserción, para los estudiantes desertores, el índice ex ante tuvo un mayor número de estudiantes bien clasificados, porque son 109 y en la otra eran 107. Entonces tiene un mayor poder de predicción en la parte ex ante para los desertores. Este índice que se halló ex ante también tiene un porcentaje de predicción ya no tan robusto como el ex post, pero consideramos que de igual forma tiene un nivel de robustez importante porque permite calcular el 75% de los estudiantes clasificados de manera correcta. Entonces, básicamente este fue el índice que se construyó, el poder predictor que se halló para este índice. Y bueno, ya viene esta etapa final de la tesis, que son las conclusiones y recomendaciones que surgieron a raíz de la investigación que realizamos. Como una de las conclusiones es que el avance que tuvo el país en el desarrollo de estudio de la deserción estudiantil en educación superior y la implementación del SPA-10 se ha visto opacado desde el año 2017 por la ausencia de datos de acceso público. El diseño e implementación de la nueva metodología del SPA-10 3.0 ha significado retrasos en la publicación de información y cambios en los análisis de las tasas de deserción. Pues ahorita ya hay algunas publicaciones que ha adelantado el SPA-10 3.0, pero en el desarrollo de la presente investigación no contábamos con dicha información. Adicional, la información no es pública, la información está diseñada para unos usuarios específicos, entonces también se presenta esta debilidad. Otra de las conclusiones es que a pesar del despliegue institucional, administrativo y financiero que hay en la ciudad de Medellín para fortalecer el sistema de educación superior del municipio, no existe una política pública de educación superior en Medellín. En este sentido, los proyectos y las estrategias pues, derivadas de los mismos y que están relacionados con educación superior en Medellín están a merced de los dirigentes de turno. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, actualmente con el nuevo plan de desarrollo municipal Medellín Futuro, que se dio todo un vuelco y ahorita se habla pues de educación postsecundaria, no educación superior,
y todo lo que conlleva esto, como a las condiciones de calidad de este tipo de educación, ya que abre la puerta a otros programas que de pronto no tienen un marco normativo que ampara o que respalda pues como las condiciones de calidad de este tipo de formación. Bueno, un tercer punto que es importante pues mencionar y que ya se los había contado es la calidad del dato de las bases de datos institucionales. Esto dificultó pues en un inicio la implementación del sistema de alertas temprana, por la que la información recolectaba la información para hacer análisis por periodo y no por cohorte. Como aporte de este trabajo de tesis, se realiza pues como una revisión crítica de estas bases de datos, una organización de las mismas, y se dan pues como unas recomendaciones para la que la institución continúe. En realidad también tuvimos dificultades con las variables disponibles en el panel de datos, toda vez que pues habían muchas restricciones y no logramos pues como recopilar otra información a través de fuentes primarias, no sé, encuestas agregadas u otras metodologías, ya que no contábamos con el tiempo ni con los recursos como para darle este alcance a la investigación, pero sabemos pues que tiene esta limitación. Por otra parte, este estudio de caso pues permite evidenciar que las IES presentan debilidades en la información para el desarrollo de investigaciones y debilidades en el, sobre todo pues en el diseño e implementación de modelos predictivos que permitan prevenir la ocurrencia del evento de interés. Sus esfuerzos de pronto están encaminados, pues sus esfuerzos para la permanencia no necesariamente están respaldados por algún análisis cuantitativo o predictivo que permita guiar este proceso de permanencia y las estrategias que tienen. Entonces, identificamos pues como esta debilidad. Durante los primeros semestres vemos que se concentró la mayor parte de estudiantes desertores en las muestras que analizamos. Esta situación puede estar asociada con la adaptación al contexto institucional, la falta de compatibilidad de la vida, la falta de compatibilidad entre sus intereses y sus preferencias, las exigencias de la vida académica o simplemente el hecho de pensar que finalizar su proceso formativo no constituye pues una meta individual. Todas estas situaciones pueden causar en los estudiantes decepciones que lleven pues como a la deserción temprana. Las estimaciones de las funciones de supervivencia para este caso específico y la aplicación del modelo de riesgos proporcionales de Cox mostraron ser herramientas estadísticamente aptas para estudiar el comportamiento del abandono de los estudios universitarios y permitieron identificar en la muestra factores determinantes asociados con las condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes. Académicas era lo que veíamos en los análisis de supervivencia, en el análisis de determinantes sobre la asistencia, la importancia de la asistencia de los estudiantes al programa de permanencia con enfoque académico. Entonces, allí se lograron evidenciar como esta influencia de estas variables. Y en las socioeconómicas, porque teníamos en el estrato también hubo significancia y ay, qué pena, me devuelvo. En el estrato, bueno, sí, y continuamos con las académicas, que era el promedio acumulado. Bueno, a pesar de las limitaciones del volumen y el alcance de las variables disponibles para esta investigación, se logró construir un índice de permanencia a través de análisis de componentes principales con un poder predictivo del 75%, que posibilita la identificación de estudiantes. Obtuvimos pues como este nivel predictivo que para nosotros fue importante. Y con base en el desarrollo de la investigación y en los resultados obtenidos como recomendación de política, se sugiere a la ILES fortalecer el programa de permanencia con enfoque académico, posicionándolo ante la comunidad universitaria, aumentando el alcance sobre la población objetivo, toda vez que de acuerdo a la muestra de esta investigación, aquellos estudiantes que asistieron a dicho programa presentaban un riesgo de deserción del 44% menor que aquellos que no asistieron. Esto
lo vimos en el cociente de riesgo del modelo de Cox. Por otra parte, se recomienda a la institución iniciar con el proceso de implementación de un sistema de alertas tempranas, que era lo que hablábamos ahorita. Se sugiere fortalecer el diseño de las bases de datos, muy importante para su medición de impacto, y dadas las limitaciones de recursos y en cuanto a tiempo y recursos financieros, se sugiere también a la institución complementar información con trabajo de campo, una recomendación que fue acogida por la institución en sus planes de acción para este año. Entonces, estas son básicamente pues como las conclusiones, las recomendaciones que algunas han sido incluso acogidas por la institución. Y bueno, ya llegamos al fin de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Ahora le damos la palabra a la doctora Elcida Solano Benavides. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que me siento muy complacida que la estudiante de maestría Daniela Vélez haya escogido este tema, la deserción, dado que desde que yo también hice mi estudio, terminé mi estudio de maestría e inicié también con esa línea de investigación en deserción, y eso me ha llevado a la construcción de varias investigaciones sobre deserción. Últimamente se sacó un libro en la Universidad Atlántico sobre deserción en la educación superior, donde estuve coordinando esa investigación. Y me complace que me han invitado a diferentes proyectos de investigaciones sobre deserción, y he encontrado que hay innovaciones en cada una de estas invitaciones que me han realizado en estos proyectos. Y nuevamente me alegro porque la tesis de maestría de Daniela también trae una innovación, que es la predicción de la deserción con alertas tempranas, y realmente me pareció innovador. Apenas me llegó, me pareció bastante innovador. Pregunté cómo iba a ser esas predicciones con estas alertas, cuando yo he escuchado las alertas tempranas con unas metodologías diferentes. En la Universidad Atlántico las tratamos diferentes. Y bueno, toda esta experiencia sobre la deserción, especialmente aquellos que nos hemos dedicado a trabajar sobre la deserción, hemos encontrado algo que, en la medida que afortunadamente yo he estado desde dos contextos, uno cuando soy investigadora de la deserción, me ha ayudado mucho ahora en el contexto que estoy como decana de la facultad, que hace 2 años entré y la deserción en algunos programas de la facultad estaba muy alto. Teniendo yo conocimiento, información y metodologías, logramos disminuir la deserción, porque pienso que en la medida en que nosotros investigamos y nos apropiemos de esta temática, que es realmente un problema en las universidades, no solamente nacionales, sino internacionales, nos ayudan a poder resolver y a entender el problema en los contextos en que nosotros nos vamos a desarrollar. Entonces, con la parte administrativa he encontrado mucho el poder haber investigado sobre esta temática. Así que posible que con esta investigación van a encontrar soluciones, y Daniela va a tener de alguna manera un futuro que pueda ayudar a resolver estos temas de deserción en las universidades colombianas. Bien, ahora sí, referente a la tesis en sí, sí, muy completa, muy rigurosa, la parte teórica, cómo se ha manejado. De igual manera, aquí en la exposición que ha tenido en el día de hoy también ha sido congruente con lo que leí. No le faltó absolutamente nada en la parte teórica, es que es muy interdisciplinaria. El problema de deserción siempre se ha manejado muy interdisciplinaria, y creo que por eso se pueden tratar de ayudar a construir soluciones sobre esa temática referente a cada contexto. Bien, no tengo ninguna observación que hacer. Es más, felicito muy a Daniela y a su asesora referente a cómo abordaron la parte teórica, la parte empírica, los desarrollos, aunque sí hice algunas observaciones que faltaron algunos documentos muy importantes que se han realizado, incluso en Medellín, en algunas universidades que las he visto, muy completas, sobre también estudios de deserción. De igual manera, en la Universidad Atlántico nosotros nos hemos ganado varios proyectos de convocatoria desde el ministerio, donde hemos logrado tener
una deserción bastante baja, incluso por debajo de las universidades en Colombia. Nosotros hemos sido un caso exitoso como Universidad Atlántico referente a la deserción. Bien, incluso nosotros manejamos costos de la deserción, cuánto le costaba a la universidad, y eso fue una investigación que nosotros logramos hacer hace como unos 4 años, 3 años. Muy bueno y felicito. Sin embargo, tengo algunas inquietudes sobre la parte metodológica. Una de ellas es que ojalá siempre en las investigaciones pudiéramos tener información primaria, porque en mi experiencia he notado que los modelos econométricos son mucho mejores en la parte predictiva. La información secundaria es un poco más difícil, además que con la información primaria nosotros podemos lograr conseguir más variables, y esa limitación de las variables que creo que fue lo que llegó a que el modelo de Daniela obtuviera muy pocas variables explicativas que fueran significativas. Eso se debe a que realmente tuvo esa limitación ella con la información secundaria. Eso por una parte, que me parece que, porque generalmente en algunos, cuando lo hacemos nosotros con unas encuestas directamente, donde se ha escogido una población, una muestra de una población, de una corte, escogida de una corte, que me pareció muy adecuada la corte con los tiempos, se logra obtener se logran obtener más variables significativas, especialmente en la parte socioeconómica. Por ejemplo, hace falta mucho lo que es las características propias de los padres de la familia del estudiante, como los padres, las madres, la educación, el trabajo, las ocupaciones. Por ejemplo, si el estudiante tiene beca, con qué financió su matrícula, la vocación, cosas que en la información primaria se logran obtener. Bueno, referente al modelo utilizado, el modelo de riesgo proporcional, que tiene dentro de sus test, tiene que cumplir esa hipótesis de riesgo proporcional de Coase. Me queda una duda, ¿la variable fue continua de deserción o fue discreta? Bueno, eso se me lo puede ahorita responder, pero ese de riesgo de Coase es un modelo para variable continua. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que la información que obtenemos en las universidades sobre la deserción es para variables discretas. Por eso me queda la duda, pero yo me imagino que tuvo que ser discreta porque es la información que generalmente tenemos en las universidades sobre el evento de desertar. Esta sí ya es como para más adelante, que actualmente se está indicando mejor utilizar 2 modelos. Uno modelo que es de discreto, que me imagino que es del Practice-Blocker, y un segundo modelo que es el de MED, que tiene en cuenta la heterogeneidad no observable entre los estudiantes. Porque muchas veces, como a Daniela que le pasó, que no incluyó todas las variables por tener la restricción de la información secundaria, ese modelo de heterogeneidad no observable nos hubiera ayudado a hacer unas mejores predicciones. Cuando yo lo he hecho, estimo los 2 modelos, uno sin heterogeneidad y otro con heterogeneidad no observable. Entonces, el modelo mismo te dice cuál es el mejor de acuerdo a la información que tú tienes. Eso referente a lo que es el modelo lo que llamamos el modelo de riesgo proporcional. Lo otro es que ella sí comentó en la exposición que no encontró, no mostró signos, porque yo estoy acostumbrada a ver los signos en los resultados de las variables, y ya era lo único que le iba a preguntar. Ella sí explicó que cuando aumentaba o disminuía, porque uno el signo enseguida uno sabe si aumenta o disminuye el riesgo de deserción. Bueno, esa parte era lo que también tenía yo las inquietudes. Bueno, referente al modelo de componentes principales, bueno, es que es lo que me parece lo de Daniela y la asesora,
exitoso, mire que tiene una forma de predicción del 75% y me sorprendió porque realmente es alto para la información que ella tiene, porque ella tiene una información secundaria que no es muy completa. Y yo les comento, yo una vez la universidad me pidió a mí que por favor sacara los modelos con la información secundaria mientras yo hacía la encuesta, porque yo hacía encuesta. Traté de hacerlo y pedí a la universidad que no me siguiera eso porque realmente los resultados de los modelos no eran muy adecuados porque los estudiantes cuando llenan esa información secundaria, a veces ellos por evitar pagos mayores de matrícula, secan la información y eso creemos nosotros que es lo que posiblemente estaría dando problemas de alguna manera en la investigación y nosotros pues mejor preferimos obtener la información primaria con encuestas directamente a los estudiantes de las cortes. Bien, referente, sí, y sigo insistiendo que me pareció innovador, y lo sigo diciendo, me parece lo más valioso de la tesis, lo innovador sobre esta forma de predecir la deserción de Daniela y la asesora, con componentes principales. La verdad nunca se me ocurrió con componentes principales, pero yo he manejado en algunas investigaciones los componentes principales y observé en Daniela que no corrigió un problema que se presenta en componentes principales, que es en el índice. Cuando tenemos el individuo que tiene el mayor índice y el que tiene el peor índice. Entonces, ya eso se está corrigiendo con unos índices sintéticos. Si no sale el mejor y el peor, bueno, en cuanto a puntuaciones, por ejemplo, si no llegan al 100%, entonces se crea un individuo artificial que tenga el 100% y enseguida cambian todos los índices del resto de estudiantes, que hayan desertado o no hayan desertado. Eso sería como que la sugerencia referente al de componentes principales. Y bueno, sí, el índice, como dice Daniela, el índice de componentes, la predicción del 75% me parece buena, comparado con las dificultades que tuvo el problema de la información, incluso el no construir el índice sintético de la persona con mayor y peor índice. No me queda más que felicitar al grupo y que sigamos trabajando sobre esta temática de la educación superior. Nosotros manejamos acá en la Universidad Atlántico un grupo que se llama Economía de la Educación y nosotros estamos trabajando mucho sobre las problemáticas que se presentan a nivel de educación superior. Y muchísimas gracias y muy contenta que me hayan invitado a la investigación de Daniela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesora. Ahora, entonces, le cedemos la palabra a la doctora Mónica María Correa Zavala. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo me adhiero a los agradecimientos de la profesora Alcira por habernos invitado y por habernos tenido en cuenta. A Daniela, muchas felicitaciones, eso es un logro muy grande cuando uno termina su tesis y yo sé cuánto de información uno utiliza, que la base no le da, que no viene, que no está. A la profesora Joana Vázquez también, muchas gracias por la invitación. Yo tengo varias, no más que inquietudes, sino comentarios. Uno de los primeros comentarios es, todo lo que tiene que ver con deserción y más en este momento es muy importante, o sea, el estudio del abandono de los estudiantes, las variables que componen el abandono de los estudiantes, refleja de verdad una de las problemáticas que tenemos nosotros como instituciones de educación superior, bien sea pública, bien sea privada, como a la que yo pertenezco. Es muy importante porque nosotros necesitamos saber por qué los estudiantes se están yendo de sus programas académicos. Hay muchos que por vocación y porque de verdad dicen, este no es mi programa y no lo es, pero aparte de ese fenómeno vocacional, hay problemas financieros, hay problemas psicológicos, hay problemas muchas veces de acoso. Entonces son todas esas problemáticas que nosotros vamos viendo. Es súper importante, Daniela, y como este tema va a seguir importando y va a seguir como su investigación y todo lo que viene después de este tema, que uno se vuelve como experto en los temas que uno trata en su tesis, aparte del índice que usted construye de permanencia, que es muy, pues que muy oportuno y nos lleva a conclusiones
importantes, revisar todas estas acciones, como lo decía la profesora Elcira, que se están haciendo en cada una de las universidades, no solo con los grupos de investigación, sino como el SPA-10 no nos permitió tener información, no nos permitió reportar y seguir con el crecimiento o seguir con la medición de deserción, entonces varias universidades lo que optamos es por tener nuestros propios modelos y medición de deserción al interior de la universidad. Entonces, empezar esa búsqueda al interior de las universidades que se pueden empezar a organizar. Nosotros dentro de la Universidad del Rosario y la Dirección de Estudiantes específicamente, tiene una medición muy sólida de lo que es la deserción y lo que para nosotros es súper importante continuar siguiendo. Nosotros no tenemos solo un índice de deserción, sino a partir de lo que buscamos y medimos en la deserción, tenemos lo que se llama las trayectorias de aprendizaje. Y a través de esas trayectorias de aprendizaje permitimos que los muchachos que están en riesgo de deserción y que los identificamos casi uno a uno, podemos permitirles y darles como herramientas nuevas para que ellos en la medida que van avanzando en su programa académico puedan tener una trayectoria y llegar a ese momento donde ya no tienen riesgo de deserción y llegar a una graduación efectiva. Igual nosotros pedimos también mucho lo que es el idioma, entonces también tenemos trayectorias de inglés, trayectorias de una segunda lengua, trayectorias de aprendizaje diferentes que nos permiten llegar como a esas conclusiones. A esas alertas tempranas, lo que usted llamaba, que era muy importante no solo identificar en las cifras y en los modelos que a mí me parecen súper importantes, es esas alertas tempranas de verdad, a qué nos están llamando en el momento de identificarlas. Es muy importante identificarlas, pero cómo las vamos a tratar y cómo las vamos a manejar en el contexto de nuestras propias universidades. Porque usted lo decía muy claro cuando ve la escala, cuando la muestra en tecnológico, cuando la muestra en universitario, cómo se estructura y cómo se organiza, y cómo se ven como la misma política que se toma al interior de las universidades y al interior como de los mismos municipios y departamentos para manejar el fenómeno. A mí me parece o sea, la parte teórica y de investigación muy apropiada, muy rigurosa, y la aplicación que usted hace de los modelos, simplemente es esa recomendación. ¿A qué nos llevan luego esos modelos? ¿A qué nos llevan esa predicción? Como decía la profesora, sí, tenemos un análisis del 75%, quizás que el modelo nos predice, pero ¿a qué nos lleva a reflexionar ese 75% frente al fenómeno? Y la información primaria que ella hacía caso es súper importante porque nosotros tenemos acceso, no solo cuando tenemos el momento de las matrículas, el momento de la evaluación de los profesores, como también incorporamos en cada una de esas encuestas que hacemos los estudiantes algunas variables o algunas preguntas que nos permitan empezar a medir el fenómeno en cada una de nuestras instituciones. No es más sino como esos comentarios que yo tenía, felicitarlas por el buen trabajo que han hecho y muchísimas gracias por invitarnos. Y no olvidar, los modelos están muy bien, la información del SPA-10 se va a demorar porque, bueno, nosotros que estamos un poquito más cerca del ministerio nos dicen se va a demorar, no tenemos la predicción completa. ¿Cómo al interior de la institución, con la información que tiene, se puede empezar a construir y se pueden empezar a organizar este tema de la deserción y empezar a tener una cifra y una medición propia que nos permita decirle al ministerio, mire, nuestro caso es este, nuestros estudiantes son estos, y no solo aquel estudiante que no se matricula durante 2 periodos académicos consecutivos, lo consideramos desertor. Entonces, súper importante que también eso se organice y lo miren. Muchas gracias, felicitaciones y gracias por la invitación. El micrófono apagado. Profesora Nora. Profe, ahora sí le escuchamos. Muchas gracias, profesora Mónica. Ahora, pues si Daniela tiene algunas preguntas que responder, tiene la palabra. Sí, claro. En cuanto a las preguntas que planteaba la profesora Elcira, perdón, bueno, sí, como yo había comentado en el desarrollo de la presentación,
nosotros tuvimos muchas complicaciones pues como con la base de datos y nuestros esfuerzos financieros y de tiempo estuvieron de pronto más inclinados por la revisión crítica, la organización, consolidación y adaptación del panel de datos que estaba disponible y que incluso hubo que generar pues como una etapa de completar la información para este proceso y para la aplicación de los instrumentos estadísticos. Entonces, a la profesora Elcira y también pues a la profesora Mónica que lo mencionan en cuanto a las fuentes primarias, somos conscientes de la necesidad de este tipo de recolección de información. Sin embargo, no estuvo dentro del alcance de la tesis. A pesar de esto, se hizo también la recomendación a la institución y, como les mencioné, pues es algo que se va a incorporar, que se incorporó, perdón, en el plan de acción de la institución. Entonces, de pronto ya esto es una iniciativa de más largo aliento, como en este proceso que nos guiaba la profesora Mónica también en su intervención de continuar, de mirar más allá y de reflexionar qué pasa posteriormente. Bueno, en cuanto a lo que me preguntaba la profesora Elcira de las variables de tiempo, si era continua o discreta, sí, la utilizamos discreta para el caso de la aplicación del modelo de riesgos proporcionales de Cox. Los modelos de heterogeneidad observada no se aplicaron para este caso. Sin embargo, aplicamos el modelo de riesgos proporcionales de Cox, donde se cumplieron los supuestos y continuamos pues como con el análisis, con la aplicación y el análisis de este. Y finalmente consideramos pues en este caso que el parámetro para escalar el índice era incluir esto, pero pues la propuesta de establecer un índice sintético es muy importante pues como para la continuidad del proyecto, que la idea es que no finalice en este trabajo de grado, además que pues ahorita ya hay de pronto información disponible, la recolección ha cambiado. Y bueno, esas son las respuestas a las preguntas que planteó la profesora Elcira. Manifestar nuevamente mi agradecimiento a las dos profesoras evaluadoras por toda su disposición, por los aportes y también por las felicitaciones. Muchas gracias. Esperamos continuar trabajando pues como en esta línea de investigación y articularnos de manera pues regional, institucional en la ciudad de Medellín, como nos contaba la profesora Mónica. Es muy importante pues como iniciar esta revisión de qué está haciendo cada una de las universidades, cómo nos articulamos, cómo nos complementamos, y bueno, básicamente esa es mi intervención. Muchas gracias, Daniela. Entonces yo invito a Daniela, a la profesora Joana, y yo me retiro para que las profesoras Elcira y Mónica discutan y elaboren el acta. Bueno, perfecto. Voy a leer. En Medellín, a los 2 días del mes de febrero del 2021, siendo las 14 horas, se realizó la sustentación de la tesis de maestría en Ciencias Económicas, Análisis de Alertas Tempranas sobre Deserción Estudiantil en Educación Superior, un estudio de caso para Medellín, presentado por la estudiante Daniela Vélez Osorio. Estuvieron presentes las profesoras jurados de las tesis, doctora Elcira Solano Benavides y doctora Mónica María Correa Zavala, la directora de la tesis, doctora Joana Vázquez Velázquez, la doctora Nora Elena Espinal Monsalve, quien presidió la defensa en su calidad de representante del Comité Asesor de Posgrados y directora del área curricular de Economía. Realizada la presentación y sustentación por parte del estudiante, las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobado. Están las firmas, entonces, la mía, la de la doctora Elcira Solano y la doctora Mónica María Zavala.
¿Leo los conceptos de los jurados o no? Joana, ¿leo los conceptos también? Sí, señora. Bueno, la tesis es el concepto de los jurados. La tesis, análisis de alertas tempranas sobre deserción estudiantil en educación superior, un estudio de caso para Medellín, complementa la discusión que se propone en el país sobre el fenómeno del abandono, ayuda a establecer las causas de algunos de los niveles de deserción y asocia muy asertivamente factores académicos, económicos y otros. La proporción de cada uno de estos tipos de deserción puede dar luces del enfoque de las políticas de permanencia en las instituciones de educación superior. La tesis es rigurosa en su desarrollo teórico y planteamiento del problema del tema de deserción universitaria. Muestra claridad y coherencia en su desarrollo metodológico. Muestra innovación metodológica con la predicción de la deserción. Sin embargo, la aplicación del modelo econométrico de riesgo proporcional en tiempos continuos de Cox no tiene en cuenta la heterogeneidad que se presenta entre los estudiantes de una cohorte. Felicitaciones por el tratamiento del tema para los estudiantes y su asesora. En constancia se firma la presente acta, firma entonces la doctora Elcira Solano, firma la doctora Mónica María Correa Zavala y firmo yo. Bueno, felicitaciones a Daniela, a Joana, muchísimas gracias a nuestras jurados. Y yo quiero entonces ahora, si usted me permite, darle la palabra a la profesora Joana Vázquez, directora de la tesis. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Nora, profesora Elcira y profesora Mónica. Muchas gracias por aceptar la invitación para hacer esta evaluación rigurosa de la tesis. Felicitaciones a Daniela. Pues yo más que hacer comentarios sobre la tesis, porque pues ya Daniela hizo su presentación y ya contestó a todas sus preguntas, quisiera hacerles unos comentarios acerca de unos hallazgos que tuvimos y que pueden ser útiles para sus instituciones, que me parece que estos espacios son de construcción colectiva y que es muy importante socializar pues como esta información. Y una está relacionada con la forma en la que las universidades capturan la información para luego ser procesadas a través de instrumentos nacionales como el SPADIES. Entonces, en esta institución nos encontramos que la captura del dato no era adecuada, la calidad del dato que se subía incluso al SPADIES estaba mal, porque no es lo mismo tener una base de datos de corte transversal que tener una base de datos de panel de datos. Y pues básicamente SPADIES lo que hace es una trazabilidad de indicadores para bases con forma de panel, pero la información que se capturaba en la institución pues no daba cuenta de una construcción de panel de datos, sino que todos los indicadores y todas las variables estaban construidas por periodo académico. Entonces no es lo mismo hablar de trayectorias y de tasas de deserción por cohorte que hablar de tasas de deserción por periodo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que de las cohortes que se analizaron en esta institución, habían unos años donde SPADIES arrojaba unas tasas de deserción del 86%. Entonces, básicamente, es una cohorte perdida porque pues, que se vaya del 86% de toda una cohorte es muy complejo. Pero nos dimos cuenta que los datos eran errados y que todos estaban asociados digamos, a la calidad del dato y al cargue de datos en el programa. Entonces, esta cohorte que aparecía en SPADIES con 86% de deserción, luego de hacerle la limpieza en las bases de datos, nos quedó con una tasa de deserción del 55%. Y es muy complicado porque son instituciones que reciben recursos del municipio. Una cosa es el sistema de educación del municipio de Medellín y otra cosa son las instituciones de educación superior que se financian con recursos del municipio, que aquí se ha desdibujado y se mezclan como esos dos temas. Y básicamente estamos migrando a un sistema que va a asignar recursos por desempeño. Entonces, si tenemos un sistema que evalúa y va a asignar recursos por desempeño, las instituciones no se pueden dar el lujo de cargar información que sea de mala calidad, porque obviamente eso va a afectar el flujo de recursos que van a llegar a las instituciones.
y obviamente no van a darse cuenta de cuáles son los efectos que están generando las políticas que se están implementando. Entonces, lo que encontramos a nivel de ciudad es que todas las políticas se enfocan en solucionar un problema económico para el acceso, pero tener becas para el acceso no significan y no se traducen en permanencia, y la permanencia no se traduce en graduación. Entonces, no basta con tener recursos y becas asociadas para que los estudiantes ingresen, sino se acompañan de programas específicos para la permanencia y para la graduación. Y también nos encontramos, y ese fue, digamos, el objetivo para hacer la propuesta de un sistema de alertas tempranas, y es que estamos estudiando la deserción cuando ya ocurrió. Entonces, estamos haciendo un análisis retrospectivo. ¿Cuál fue la tasa de deserción efectiva que ocurrió en las instituciones? Pero no estamos haciendo análisis de deserción evitada. Y es muy importante poder identificar al ingreso, es decir, de los estudiantes nuevos que ingresan a nuestras instituciones, cuál es el nivel de riesgo, y con metodologías que puedan, digamos, aproximarse al cálculo de ese nivel, no solamente asociado a los ingresos y al tipo del colegio del que egresan, porque esa, digamos, que ha sido nuestro enfoque a nivel de país para poder definir los niveles de riesgo con los que ingresan los estudiantes a las instituciones. Y otro tema que es muy importante empezar a analizar es hacer la evaluación de impacto de todos los programas que se implementan a nivel institucional. Entonces tenemos unos programas para integración académica y otros programas para integración social, y los dos están cayendo en temas de asistencialismo. Por un lado, el asistencialismo desde el punto de vista del bienestar, y por otro lado, el asistencialismo que yo denomino desde el punto de vista académico. Porque en esta institución nos encontramos un programa muy bien estructurado de acompañamiento académico, pero que también cae en el asistencialismo. Porque lo que tenemos es que mientras más veces vaya un estudiante a esos programas de ayuda académica, pues aumenta la probabilidad, y eso está generando un sesgo bastante importante. Entonces, que para que uno baje el riesgo, el estudiante tiene que ir más de 35 veces a una asesoría académica. Eso pues ya nos pone en otro contexto, y es muy importante estar alertas pues con todas estas estrategias. No pasar de un asistencialismo en bienestar a un asistencialismo académico, porque implica igual doble recurso gastado para la formación de los estudiantes. Entonces, esos eran mis comentarios, unos hallazgos que considero pueden ser útiles también para sus instituciones, y me parece, pues estoy muy complacida de que hayan aceptado esta invitación, porque así podemos establecer redes asociadas al estudio de la deserción que realizamos pues todos en nuestras instituciones. Entonces, muchas gracias, esa era mi intervención. Bueno, de nuevo muchas gracias, una feliz tarde. Espero que nos veamos pronto y sigamos construyendo trabajo, ojalá conjunto en esta área tan importante, tan necesaria del conocimiento. Feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Daniela. Felicitaciones, profe. Y éxitos.